Bueno, en otro tema, desarrollando la siguiente entrevista, vamos a hablar sobre leucemia. Como todos sabemos, se trata de un tipo de cáncer en la sangre que normalmente se origina en la médula ósea. Se trata de un padecimiento que comúnmente se describe por el aumento considerable de glóbulos blancos. Existe leucemia aguda y también leucemia crónica, y dependiendo del diagnóstico y de la consideración que se tenga, así también va a ser el tratamiento de cualquiera de ambos padecimientos. El hematólogo Jorge Chávez está con nosotros para desglosarnos y explicarnos cómo se trata tanto la leucemia aguda como la leucemia crónica. Si tiene una consulta, el Facebook de Buen Día está a su disposición y también el WhatsApp, ya usted lo sabe, 6087-7777. Don Jorge, qué gusto saludarlo después de muchos días de no verlo. Sí, mucho gusto estar de nuevo acá y tratar de resolver y educar a la población en temas de salud que son importantes saber. Gracias, doctor. Lo explicábamos ahorita, una especie de cáncer en la sangre, pero en sí, ¿qué es la leucemia y por qué se origina? Sí, normalmente, bueno, es la causa por la cual la gran mayoría de los tumores se producen. En un momento determinado hay un desorden en la reproducción de las células de una velocidad diferente, con una forma diferente de las células. Igual pasa en los otros tumores, pero en la sangre tiene el inmenso capacidad de ser de alta reproducción celular. Entonces tiene un índice de metabolismo y un índice de mitosis, que es diferenciación de las células muy rápido. Entonces ellos rápidamente reproducen muchas células y evidentemente pasan por la circulación sanguínea y se desplazan a todo el organismo. Esta terminación en la palabra leucemia, esta terminación emia, a veces uno escucha también otras palabras como talasemia, policitemia, y de una vez piensa que trae una connotación maligna. Todas estas terminaciones que tienen que ver en una descripción médica ya implicarían malignidad. No, Omar, en eso es importante aclarar porque los pacientes normalmente relacionan el término emia con malignidad. Emia significa enfermedad de. Por ejemplo, policitemia es enfermedad o aumento de los glóbulos rojos. Anemia es disminución de los glóbulos rojos. Entonces, la talasemia es un trastorno, una enfermedad de la sangre relacionada con un trastorno de la hemoglobina. Entonces, el término emia no significa ni va adosado a leucemia y enfermedades malignas necesariamente. Otro mito que escuchaba, doctor, es que muchas personas dicen, con respecto a la anemia, que usted lo está mencionando, la posibilidad de llegar a padecer leucemia después de una anemia. ¿Esto es un mito o tiene una base médica real? No, esto en realidad es una costumbre de expresarse que no es la correcta. ¿Por qué? Porque la anemia es síntoma de alguna enfermedad, como lo hemos explicado en otros programas, de alguna otra enfermedad, por deficiencia de hierro, por alguna cosa más. Entonces, siempre existe en la comunidad entera de que se habla de términos, en el momento que yo tengo anemia, tener cuidado porque puede llegar a producir una leucemia. La anemia per se no produce leucemia. Las leucemias producen como síntoma la anemia. Ese sería uno de los síntomas. También puedo entender que hay cierta debilidad entonces, como un síntoma de la leucemia, ¿doctor? Sí, porque en el momento que esta enfermedad que produce los glóbulos blancos en la médula ósea, infiltra la médula ósea, entonces yo lo pongo de ejemplo como cuando yo estoy en una habitación y tenemos un montón de maleantes que no dejan salir a las células normales. Entonces, esto es lo que la leucemia, al producir muchos glóbulos blancos, no permite que las células normales salgan a la circulación. Entonces, eso es lo que produce la anemia. Entonces, evidentemente, los síntomas que se van a producir en un paciente que tiene esta enfermedad maligna, leucemia, van a ser asociados a la disminución de los glóbulos rojos y, por ende, también a la disminución en la capacidad de coagular, y entonces nos da los síntomas que da una anemia normalmente, que es cansancio, palpitaciones, palidez, ese tipo de situaciones. ¿A qué edad es más frecuente que se presente una leucemia? Es importante mencionar, Omar, porque las leucemias, tal vez para entrarnos un poquito, hay agudas y crónicas. Las agudas son más de personas más jóvenes, no necesariamente que no se van a presentar en adultos mayores, pero digamos, hay leucemias, las agudas se dividen en linfoblásticas y mieloblásticas. Entonces, desde el momento en que nace, tiene la posibilidad de tener leucemia. Si ha habido niños que nacen y ya vienen con la alteración importante de los glóbulos blancos y la leucemia. Entonces, las linfoblásticas son mucho más frecuentes en niños y las mieloblásticas son mucho más frecuentes en adultos. Entonces, el término blástico tiene
la connotación de que se asocia, cuando uno lo habla de blásticos, linfoblástica o mieloblástica, son agudas. Las crónicas son linfocítica y mielocítica. Sí. Bueno, y la idea del tema, doctor, es entenderlo de la manera más sencilla, sobre todo también porque usted dice que ambos padecimientos, sea agudo o crónico, podría en algún momento afectar a cualquier persona de la población, a cualquier edad. Pero entrando en el tema de esta división que usted hace entre agudas y crónicas, ¿por qué son agudas? Es decir, ¿aparecen de un momento a otro? ¿Qué las detona? ¿Cuál es la causa principal? El detonante es el trastorno de la reproducción celular. Y entonces, en cualquier momento que haya ese desorden, que los soldados se reproducen de forma inadecuada, entonces infiltran. Entonces, ahí a partir de ese momento en que empezamos con los síntomas y las apariciones de acuerdo a la edad. Yo digo, y es importante mencionar, por ejemplo, en el Hospital Nacional de Niños, que es donde se manejan las leucemias de los niños, las más frecuentes son las leucemias linfoblásticas agudas. Es de las edades más tempranas y en los adultos jóvenes. Son menos frecuentes verlas en adultos ya grandes. ¿Qué síntomas da una leucemia aguda, doctor? Si tomamos en cuenta que las células se reproducen en la médula ósea y desplazan las células normales, entonces vamos a tener desplazamiento de los glóbulos rojos. Entonces vamos a tener los síntomas que producen una anemia, los que mencionábamos antes. Palpitaciones, cansancio, dolores musculares, palidez. Y la otra situación que se produce es que al invadir la médula ósea, los glóbulos blancos se van a dejar de producir plaquetas. Entonces se van a producir aquellos famosos moretones y sangrados anormales en cualquier sitio del organismo. Nariz, boca, oído, tubo digestivo alto, tubo digestivo bajo. ¿Por qué? Porque las plaquetas, que son importantes en la coagulación, también se van a estar disminuidas porque no existe reproducción a nivel de la médula ósea, que es el sitio donde se reproduce. Entonces, casi que los síntomas más importantes son los asociados a la anemia, los asociados a la disminución de las plaquetas y evidentemente los síntomas generales que se pueden producir por la actividad y la infiltración de los glóbulos blancos a nivel de la médula ósea. Recordemos, como le he mencionado, la médula ósea es el tuétano del hueso. Como cuando vamos a la carnicería a comprar huesos de parasopa, de jarrete, ese centro que a alguna gente le gusta mucho comerlo, que tiene mucha grasa, eso es la médula ósea. Entonces, todos los esto se llena de glóbulos blancos, doctor, se para entenderlo sencillo. Digamos, normalmente se taquea de glóbulos blancos. Esa ya es la producción, ese es el origen de la leucemia. Exactamente, la reproducción de los glóbulos blancos en forma anormal. Ahora ya con este ejemplo que nos puso usted del hueso queda sumamente claro. Exacto, entonces parte de los síntomas que nos va a producir eventualmente podría ser hasta dolores óseos, dolores de huesos. ¿Por qué? Porque ese tuétano está infiltrado por células en una cantidad importante que no es la capacidad normal de la médula ósea. Doctor, leía que con la leucemia aguda es frecuente estar presentando mareos. Esto es bastante usual. Un niño puede estarse mareando mucho, podría ser una alerta de que es mejor ir a buscar un diagnóstico. No necesariamente el mareo, es más la sintomatología de la anemia o los sangrados. Entonces, estos de los puntos importantes que en la población llaman la atención y que hay que ponerle siempre cuidado. Y ustedes lo ven en los programas de la lucha contra el cáncer infantil, que menciona el Hospital Nacional de Niños. Siempre hay que estar atento a pérdidas de peso, a fiebres no justificadas, a la palidez y a los sangrados. ¿Con qué velocidad avanza una leucemia aguda? Son rápidamente se instalan, y normalmente los estudios que se han hecho se menciona que en el momento que un paciente llega con la sintomatología y sospechamos que eventualmente podría tener una leucemia, ha pasado como en las agudas, como un mes o un mes y medio antes de. Entonces muchos pacientes, ya niños o grandes, relacionan su historia en el sentido de que empezaron como con un cuadro gripal. Escalofríos, fiebre, dolores musculares, palidez, y entonces ahí es donde tenemos que estar siempre muy atentos a ese tipo de síntomas que eventualmente podrían tener los niños o podrían tener los adultos también, ¿verdad? Sí. ¿Cuándo hablamos ya de leucemia crónica, doctor? Las leucemias crónicas tienen un comportamiento un poco diferente porque, si bien es cierto, la velocidad de reproducción de las células también es importante, la sintomatología es más silenciosa. Entonces podríamos pasar en pacientes que tienen una leucemia, por ejemplo, linfocítica crónica, pasen años antes de que se encuentren que un examen de laboratorio común y corriente se encontraron con que los glóbulos blancos estaban por encima de los 10.000, o los linfocitos, o la mielocítica crónica, que de un momento a otro
hicieron un examen y se encontraron con que los glóbulos blancos están elevados, o que sintieron una sensación de peso en el abdomen y se encontraron que un colega los examinó y encontraron que tenía un vaso grande. ¿Cuál es el valor normal, el conteo de los glóbulos blancos, doctor? Normalmente de 5.000 a 10.000. En adultos, en género femenino, masculino, ese es el rango normal. Pero no necesariamente en un hemograma yo podría tener los glóbulos blancos por encima de 10.000. Yo podría tener también glóbulos blancos por debajo de los 5.000 y eventualmente podría estar teniendo una leucemia aguda, porque los glóbulos blancos anormales no permiten que los glóbulos blancos normales salgan. Y entonces también un descenso de los glóbulos blancos del hemograma podrían ser en un momento determinado asociado a sintomatología, la sospecha de una leucemia aguda. Le entiendo. En cualquiera de los dos casos, ese más o menos podría ser preocupante si se sale del rango entre 5.000 y 10.000. Exactamente. Doctor, leía también que los ganglios podrían inflamarse como un síntoma de una leucemia crónica. ¿Esto es frecuente? Sí, es frecuente en las leucemias crónicas de tipo linfocítico. ¿Por qué? Para mencionar que los linfocitos son las células que normalmente habitan en los ganglios linfáticos. Entonces, si nos vamos para atrás, en las leucemias agudas de los niños que tienen linfocitos, que son las linfoblásticas, también pueden presentar crecimiento de ganglios linfáticos. Porque dentro del sistema sanguíneo, la médula ósea es importante, es parte del sistema, pero los ganglios, el vaso y el hígado son parte del sistema hematopoyético del organismo. Sabemos que tenemos ganglios en todo el cuerpo prácticamente. ¿Hay algunos que puedan inflamarse que al punto de ser palpables, algunos que en algunas zonas específicas se inflamen con más frecuencia? Sí, claro, los que son mucho más expuestos. Y entonces, como lo mencionabas antes, los ganglios están en la superficie de nuestro cuerpo y están en la cavidad abdominal y están en el espacio que hay entre los dos pulmones que se llama mediastino. Entonces, los ganglios, su función es prácticamente como la reproducción celular y las alcantarillas donde caen las bacterias, los procesos inflamatorios. Entonces, lo más frecuentes de poder palpar uno son cuello, axilas e ingles, que son los que normalmente podríamos ver. 9:22 de la mañana, el hematólogo don Jorge Chávez está hablándonos hoy sobre las leucemias agudas y crónicas y en palabras sencillas, como el doctor nos lo decía, se trata de este aumento considerable de glóbulos blancos precisamente allí en la médula ósea y muchos de los síntomas podrían ser estos que también se presentan cuando se está padeciendo de una anemia, moretones, sangrados frecuentes y algunas otras causas como por ejemplo cansancio, debilidad, pueden ser señales que aunque si bien es cierto también se presentan en otros padecimientos, deben llamarle a usted la atención para consultar porque podría también estar presentando el origen de una leucemia. Vamos a una pausa y cuando vengamos vamos a hablar sobre tratamiento. ¿Se puede curar la leucemia? Después de la pausa el doctor Jorge Chávez nos responde. Gracias de nuevo por su compañía. Hablamos con el hematólogo Jorge Chávez sobre la leucemia aguda y la leucemia crónica. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cómo se realiza? Doctor, usted nos responde. Sí, el diagnóstico es muy importante. Uno, la sintomatología. Y dos, que siempre le hemos mencionado en los temas de hematología, es como en el cardiólogo, el electrocardiograma y la prueba de esfuerzo. Es el hemograma, que es muy importante. Entonces, yo creo que dentro de las prácticas que uno debería tener como población es con alguna regularidad efectuarnos lo que se llaman los famosos chequeos, que no debe faltar nunca en hemograma. ¿Por qué? Por el hemograma nos va a dar los niveles de glóbulos rojos, de plaquetas, de glóbulos blancos, y él es el dato importante, el campanazo que nos puede orientar a la presencia de un problema hematológico y eventualmente una leucemia. A la hora de hablar de tratamiento, doctor, ¿qué se aplica contra ambas leucemias? ¿Estamos hablando de quimioterapia? Sí, en realidad tenemos que dividirlo en las agudas y las crónicas. Entonces dejemos de lado las crónicas para mencionarlas ahorita. Las agudas son todas de quimioterapia. Las leucemias linfoblásticas son de quimioterapia, las mieloblásticas son de quimioterapia también. Y entonces existen muchos protocolos a nivel nacional y a nivel internacional y es importante mencionar con orgullo que todos nuestros hematólogos en nuestro país están regidos y se manejan por protocolos establecidos a nivel mundial. Entonces, en realidad, esas directrices están establecidas, se participa en congresos y todos están totalmente actualizados de cuál es el manejo. Entonces, tiene tratamientos que son por ejemplo, las linfoblásticas por la vía endovenosa, por vena, otra parte es tomada, y en las linfoblásticas específicamente hay que mencionar que eventualmente podrían infiltrar el sistema nervioso central.
a nivel de cerebro, en el líquido cefalorraquídeo, podrían eventualmente estar. Entonces las linfoblásticas llevan dentro del esquema punción lumbar con quimioterapia en esa zona. Entonces son esquemas que varían mucho dependiendo del esquema y del hospital con el que se hace referencia para manejarlas, y entonces pueden durar hasta 24 semanas de tratamiento con la finalidad de llevarlos a remisión completa. Entonces el término remisión significa desaparición de las células malignas a nivel de la médula ósea y de sangre periférica. Entonces, es decir, se cura. Se cura. Sin embargo, los niños o los pacientes que tienen leucemia tienen que recibir seguimientos, porque podríamos tener eventualmente una recaída. Eso significa que después de que haya hecho una estabilización del problema y desaparición de las células, eventualmente podrían recaer, como sucede en muchos tumores, que puede eventualmente recaer. Entonces uno en una leucemia podría tener una remisión completa, una remisión parcial, o después de una remisión, o no, que no tenga remisión. Cuando un paciente no tiene remisión, significa que no respondió a los tratamientos establecidos, y entonces habría que pasarse a un trasplante de médula ósea, eventualmente. El tratamiento de la leucemia crónica, que me lo debía usted también, doctor. Sí, es que las leucemias crónicas tienen una evolución mucho más lenta, mucho menos complicada. Digamos, la leucemia linfocítica crónica es un comportamiento bastante solapado y que permite el manejo en un porcentaje, casi el 90%, con tratamiento oral y manejo sintomático. Las mielocíticas crónicas, gracias a Dios, ha habido mucha revolución en el mundo de la farmacia, y entonces hay algunos medicamentos importantes que nos permiten que no evolucionen hacia un proceso agudo. Me está hablando de medicamentos alternativos a la quimioterapia. Eso es importante mencionar, Omar, porque sí hay que recalcarlo. Las quimioterapias son los medicamentos para las leucemias agudas o crónicas. Algunos son tomados, otros endovenosos. Y hay que recalcarlo porque nos ha sucedido en muchas ocasiones que las personas, en una forma desesperada y sin ninguna información, les ofrecen tratamientos alternativos. Con matas, con el alacrán azul, alguna gente que viaja hasta la frontera con Panamá, que hay que mencionarlo. Entonces nos quitan a los hematólogos los tratamientos y se van a tratamientos disque alternativos ofrecidos con asuntos estrictamente comerciales y sin ningún manejo científico. Y entonces nos dan que los pacientes pierden el tratamiento, recaen y se nos mueren porque dejaron el tratamiento por buscar otras soluciones que no son viables. Doctor, hablaba usted del trasplante. ¿En qué momento ya se considera que el paciente necesita un trasplante de médula? Eso es el momento en que el paciente después se inician con los esquemas de quimioterapias para lograr llevarlos a remisión completa. Si eventualmente no sucediera la remisión completa, hay que plantearle la posibilidad del trasplante de médula ósea, que dicho sea de paso, no es quirúrgico, no es trasplantarle en sí una estructura, sino es trasplantarle, aplicarle al receptor células sanguíneas extraídas de médula ósea de un donante, que tiene que ser totalmente compatible, que es importante. Entonces, aparte del costo económico que significa eso, tiene un proceso importante de selección del donante a las células y la receptibilidad que pueda tener el receptor con respecto a las células. ¿Qué tipo de trasplante se efectúa aquí en el país? Se trasplanta, hay trasplantes de células donadas por mi persona. Yo siendo el enfermo, dono, y hay trasplante de células donadas por alguien que no es el paciente enfermo. Entonces tiene autólogo. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta, porque el proceso de selección, el proceso de recolección de las células, el proceso de la conservación, es algo que normalmente nuestra población lo menciona como si fuera ir a comprar al supermercado un paquete de arroz para dárselo. No, tiene todo un proceso. Doctor, tengo aquí algunas consultas, así que vamos a resolverle estas consultas a tanta gente que nos está enviando. Doña Ana María dice, ¿el linfoma de Hodgkin es leucemia? El linfoma de Hodgkin es una enfermedad tumoral maligna de los linfocitos que tiene que ver con los ganglios linfáticos. Entonces, el linfoma de Hodgkin y los linfomas en general son tumores malignos asociados a los linfocitos que no tienen que ver nada con leucemia. Tenemos el video de parte de una mujer ahora que usted hablaba de policitemia. Ella nos tiene una consulta con respecto a esto, doctor. Vamos a atenderla. Muy buenos días. Buenos días, doctor. Mi pregunta es la siguiente. Yo padezco policitemia vera.
¿Qué tipo de cáncer es ese? Gracias, bendiciones. Para usted también, señora. Muchas gracias, doctor. Sí, bueno, mencionar que la policitemia es una enfermedad que produce mucho más cantidad de glóbulos rojos de lo normal. Pueden haber policitemias secundarias a enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma, problemas cardíacos, que disminuyen la saturación de oxígeno. En el caso de ella es una policitemia vera, que es una proliferación de las células sanguíneas por encima de los valores normales. Entonces, el comportamiento es de un grupo de enfermedades que se llama policitemia vera, leucemia mielocítica crónica, mielofibrosis y trombocitosis esencial, que tiene un nombre largo que se llama síndrome de mieloproliferativos crónicos, que es, el comportamiento es no se puede considerar tumor como tal, pero sí es una proliferación anormal, secundaria a producción de glóbulos rojos por demás en la médula ósea, lo que la gente llama que se le pone espesa la sangre porque hay mucho más glóbulos rojos de lo normal. Marcela de Guásimo le envía también otra consulta. Muy buenos días, Marcela. Buenos días, me gustaría saber en el caso de los leucocitos que están por arriba de 22,000, lo que me dicen por lo general es que es una infección, que es una fuerte infección, me dan antibióticos, pero al final cada 3-6 meses tengo que volver a tomar un tratamiento de antibiótico. Agradezco que me ayuden con mi consulta. Que tengan un buen día y bendiciones. Igualmente. Sí, es importante mencionar que los glóbulos blancos son normales hasta 10,000. Si yo tengo un proceso infeccioso agudo o crónico, debo tener en el reporte de los glóbulos blancos vienen el total y después vienen uno de los que tienen ojos blancos, ojos grises, ojos negros, y son las diferenciaciones de los glóbulos blancos. Hay unos que son segmentados, otros son linfocitos, otros son monocitos. Entonces, en esa cantidad de glóbulos blancos, el porcentaje que tiene cada uno de ellos es importante analizarlo. Normalmente, en el momento que yo tengo un proceso infeccioso, le doy tratamiento, tienen que desaparecer. Entonces, yo sí creo importante que sea interpretado por el médico que le está dando tratamiento para ver si ese diferencial de los glóbulos blancos que tiene es totalmente normal o tiene algunas células que no son normales. Normalmente los microbiólogos en el examen que hacen en privado y en la institución mencionan abajo la morfología, la forma de los glóbulos blancos para decir si son anormales, si son normales o tienen orientación hacia un proceso infeccioso. Doctor, muchas gracias. Gracias por su tiempo. Con mucho gusto. Aprendimos mucho. El doctor Jorge Chávez, hematólogo, ahí tiene los números de teléfono para que consulte con él, 2268-5498 y también 2268-5703. Don Jorge Chávez, muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Muy amable.